Continuamos con más de Primera Página. Conversamos con la gobernadora Lady Gómez. Dejamos en el aire un tema fundamental para un estado fronterizo: la situación hostil en las fronteras, la habilitación de estas trochas en donde la situación es bastante grave y esta explosión de los dos detonantes que, corrijo, no hubo bajas, hubo solamente heridos, pero la mayoría son venezolanos. ¿Qué va a pasar con el tema fronterizo? Hay una decisión de mantener el cierre de la frontera, pero las trochas siguen habilitadas. Quizás, ¿cómo lo observa la gobernación del estado? Bueno, la gobernación del estado lo ha venido manifestando de manera reiterada y yo he sido la voz de todas las vicisitudes y las vulneraciones de principios fundamentales que se han venido generando en la frontera. Lo más grave de la frontera es que en la frontera del Táchira hoy no hay protección a la soberanía. Todas estas irregularidades, todas estas vulneraciones, todos estos vejámenes que se vienen generando hacia el pueblo venezolano en la frontera es bajo la mirada complaciente de quienes deben cuidar las líneas de seguridad fronteriza del pueblo venezolano. Irregularidades, crímenes de lesa humanidad se generan allí y lo más lamentable y lo más cruel es que se hace bajo la mirada diaria y permanente de los organismos de seguridad que deben estar apostados en las líneas de seguridad fronteriza. Para nosotros es muy lamentable y yo hoy quiero decirlo y manifestarlo. El tratamiento que se le ha dado a la frontera del Táchira ha sido vil, mezquino, ha sido mercenario. Yo no puedo justificar bajo ninguna circunstancia que la frontera del Táchira, siendo una de los espacios que pueden generar desarrollo económico a nivel nacional, por estar en la puerta de entrada de Sudamérica, siga cerrada y siga con las aduanas cerradas. Yo quiero preguntarle hoy a los entes nacionales que todavía tienen el control del presupuesto público nacional, ¿cuál es la razón para que la frontera de Paraguachón hoy esté abierta con unas aduanas habilitadas y cuál es la razón para que la frontera del Táchira esté cerrada con las trochas abiertas, bajo el control de los irregulares que están en las trochas haciendo de la suya y haciendo los grandes negocios bajo la mirada complaciente de los señores que tienen el uniforme para cuidar la soberanía venezolana? Esta información trascendió hace algunos días que la frontera del Zulia pudiera haber estado abierta estas semanas, pero además con algún tipo de vigilancia, pero además no se hizo un anuncio formal. No hay un anuncio formal, ¿por qué? Porque existe una puerta económica que se está desarrollando por la frontera de Paraguachón en el estado Zulia y lamentablemente nuestra frontera del Táchira es la frontera más vulnerada, además que entre la frontera del Zulia y la frontera del Táchira la gran diferencia es que la gran migración, la multitud de migrantes está saliendo por el Táchira y no por la frontera del Zulia. Por la frontera del Zulia hoy hay una economía que se activó de manera simulada, de manera muy discreta, pero que es realidad y que hoy yo como gobernadora del Táchira exijo a los entes nacionales que todavía están manejando el presupuesto público nacional que le den una respuesta al pueblo del Táchira y se habilite la frontera en términos formales, como se está haciendo en la frontera de Paraguachón, que se activen las aduanas, que se cierren las trochas, que se acabe la vulneración y la desgracia hostil que se le está viviendo, que se está generando a los tachirenses y a los venezolanos. Allí no solo pasan tachirenses, allí pasan personas de toda Venezuela de manera diaria y permanente. Y lo que se vivió el día de ayer en La Parada, en el norte de Santander, no es más que la evidencia de que toda la migración venezolana está acentuada en la frontera del norte de Santander con el Táchira, porque los heridos que se generaron a través de estos explosivos todos eran venezolanos. 9 heridos en la parada de Cúcuta, todos eran venezolanos. ¿Dónde está el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas abogando por estos heridos venezolanos que se les atentó contra su vida del lado de Colombia? Entonces, a nosotros de verdad nos da una gran indignación ver que a la frontera del Táchira le den un tratamiento bastante vil, bastante mercenario y la frontera de Paraguachón, que genera intereses económicos en este momento para ciertos particulares, sí se le está generando otro tratamiento. De la misma manera como la economía se está activando por la frontera de Paraguachón, yo hoy como gobernadora exhorto a que se active la economía formal en la frontera tachirense. Ya basta de que se le esté ingresando la utilidad a unos pocos que están dominando las trochas de manera irregular y no se le esté abriendo el paso a la economía formal de las zonas industriales que tenemos en la frontera del Táchira, particularmente en el eje San Antonio-Ureña. Claro. Interesante que ustedes tengan en cuenta que cuando se cierra una frontera se hace un anuncio, pero también cuando se abre se hace un anuncio. Se hace un anuncio. Y en este caso, los entes nacionales
aperturaron la frontera hacia el sector del Zulia por la frontera de Paraguachón hace ya algunas semanas y lo vienen teniendo tapado aquí, como dicen, tapando goteras y tapando situaciones que perfectamente se pueden aplicar en los mismos términos y en igualdad de condiciones en la frontera del Táchira, de Ureña y de San Antonio. Gobernadora, vamos a adentrarnos también al tema político, porque la complacencia no es correcta en el periodismo y esta pregunta es obligatoria. Venezuela la espera. Para usted, ¿la Asamblea Nacional Constituyente es legítima? La Asamblea Nacional Constituyente es una estrategia política que se diseñó el régimen para tratar de legitimar algo que nunca ha sido legitimado ni ante los entes nacionales ni ante los entes internacionales, que utilizaron y manipularon y quisieron maniobrar con los gobernadores que salimos electos por el pueblo en el mes de octubre del año 2015, eso es una realidad. Pero que un acto de forma política, un protocolo político no legitimó lo que nació contaminado desde su fuente. Y lo que nace contaminado desde su fuente no lo remedia o no lo limpia un acto de mero trámite político que se generó en el mes de octubre del año 2017, cuando los gobernadores electos por el pueblo y además demócratas, fuimos a una manipulación y amedrantamiento político para poder asumir la decisión que el pueblo en nuestros estados había decidido para que gobernáramos. ¿Fue doblegarse ante el gobierno eso? Yo no lo interpreto en esos términos, yo sencillamente lo que interpreto es que asumimos con coraje una postura muy compleja, muy difícil para poder defender a nuestros estados. ¿El CNE es correcto? Bueno, el CNE en este caso está desnudo, el CNE vino... Pero fue el mismo CNE que la hizo gobernadora. Y el mismo CNE que me hizo diputada cuando me senté en el Parlamento Nacional, electa por la frontera del Táchira. ¿Y entonces por qué la condición hoy es acabar con el CNE para dialogar? Que el CNE se desnudó en su vulgar abuso de poder, que el CNE mutiló los partidos políticos, que el CNE quitó las condiciones electorales, restó la participación de un pueblo que estaba con interés de tener participación electoral y se desnudó en el abuso de poder después de muchos procesos electorales que fueron realizados con la participación de todos los sectores democráticos y en este caso me permito nombrar participación de sectores democráticos en las elecciones al Parlamento Nacional en diciembre del año 2015, participación de todos los sectores democráticos en octubre del año 2017. ¿Qué sucedió después de octubre del 2017? Que el CNE mutiló las organizaciones políticas, mutiló la participación de los partidos políticos y sencillamente dejó sin condiciones al pueblo venezolano para asistir a un proceso electoral. A eso iba. El tema de los partidos políticos y el Consejo Nacional Electoral es previo a octubre del 2017 y sin embargo se midió, fue gobernadora y se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, en ese mismo CNE que ya había tomado la decisión que tomó respecto a los partidos políticos. No, porque el CNE fusila y mutila a los partidos políticos después de octubre del año 2017. Fue cuando se empezaron a cercenar la participación de los partidos políticos y fue cuando se empezó a desnudar por completo. Pero la exigencia fue previa, es decir, ya ellos habían hablado de esa necesidad de la presentación de los partidos ante el CNE, el reconocimiento de los partidos ante el CNE, que luego derivó en que muchos no fueron reconocidos, ¿no? Pero cuando yo participé a las elecciones de octubre del año 2017, todas las organizaciones políticas participaron con sus diferentes candidatos y allí te puedo nombrar organizaciones como Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, COPEI, Un Nuevo Tiempo, y en los diferentes estados los candidatos eran de las diferentes tolas políticas de las diferentes organizaciones políticas. Yo recuerdo en el estado Barinas, el candidato de la unidad del estado Barinas en octubre del 2017 era un dirigente de Voluntad Popular. El candidato del estado Aragua en octubre del 2017 era un dirigente de Primero Justicia. Claro. Entonces, el candidato del estado Zulia era un dirigente de Primero Justicia. Entonces, todas las organizaciones políticas participamos. ¿Qué sucedió después de octubre del 2017? Que el CNE se quitó el disfraz. El CNE se quitó, como dicen, la cortina y que dejó al desnudo la violación de derechos electorales y de participación política que teníamos los ciudadanos y las organizaciones políticas. Y después de esa fecha, pareciera que tener participación política en diferentes organizaciones fuera un delito. ¿Usted confía en el diálogo, gobernadora? Yo confío en el pueblo venezolano que se queda en Venezuela y que está impulsando el cambio político de ¿Salimos Venezuela. de esto con una negociación? Salimos con la fuerza del pueblo venezolano que no está amilanándose y que no se resigna. Bien, última pregunta antes de irme al corte. ¿Confía en Juan Guaidó?
confío en el liderazgo nacional que tiene Juan Guaidó en este momento próxima para parte, unificar a la sociedad venezolana. Sí confío. En la próxima parte le va a responder a esas madres que perdieron a sus hijos en distintas protestas en el país, como que les piden a la oposición no sentarse con los que ellas llaman asesinos de sus hijos. ¿Cómo van a hacer ustedes con esa situación? Ya volvemos con más de Primera Página.